Vamos ahora con las intersecciones. Pero antes de las intersecciones, supongamos que pase esto. Fíjense, supongan que el gráfico hace esto. Que hace una flechita para acá y hace una flecha para allá. Bueno, si hace eso el gráfico, que no lo hizo en este ejercicio, pero si lo hubiese hecho, ¿qué significa? Que esta curva sigue infinitamente hacia la derecha y que esta curva sigue infinitamente hacia la izquierda. Entonces, cualquier recta que la atraviese, que le haga pasar por acá, sí la va a atravesar a la curva porque continúa. En ese caso el dominio hubiese sido todos los números reales, ¿sí? Pero no es el caso porque se cortaba ahí y se cortaba ahí. Bueno, vamos con las intersecciones. Cuando habla de intersecciones habla de los cortes con los ejes, con el eje horizontal y el vertical. Uno mira la gráfica y tiene 3 cortes con los ejes. Tiene un corte aquí, un corte aquí y un corte aquí. ¿Qué hay que poner? Hay que poner las coordenadas de esos cortes. Por ejemplo, este es -2 para las X y no tiene altura en las Y, o sea, -2, 0. Esa sería una intersección, en ese punto. ¿Estamos? Y otra sería aquí, que es 2 para las X y no tiene altura, 0 para las Y. Entonces 2, 0. Y hay otra más que es aquí, que es 0 para las X, porque no se mueve ni a la izquierda ni a la derecha, y ha bajado 2 para las Y, o sea que sería 0 para las X y -2 para las Y. Esas son las intersecciones. Y cuando hablamos de simetría, es muy raro que una gráfica sea simétrica. Y cuando hablamos de simetría estamos hablando de simétrica respecto de los ejes, del eje vertical, del eje horizontal o del origen. ¿Qué significa simétrica? Que la gráfica funcione como un espejo, ¿sí? Por ejemplo, una gráfica que sería simétrica respecto del eje X sería algo que haga así, por ejemplo, ¿sí? Entonces cada punto se refleja en la misma distancia respecto del eje X. O una gráfica que es simétrica respecto del eje Y, por ejemplo, sería algo así. Bueno, a ver. Así. Entonces, cada punto se refleja en el eje Y a la misma distancia. No me salió muy bonita, pero se entiende la idea. Y una gráfica que es simétrica respecto del origen es algo así, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cada punto tiene su reflejo a la misma distancia del origen. Esta gráfica que tenemos aquí en particular no es simétrica respecto de nada. ¿Está? Porque, por ejemplo, para que sea simétrica respecto de X, este pedacito, por ejemplo, debería haberse reflejado para acá. O esta montaña que hay para acá abajo se debería haber reflejado para arriba. Y nada de eso sucedió. Para que sea simétrica respecto del eje Y, por ejemplo, este estilo flecha que hay aquí debería haberse reflejado como una flecha para allá. Casi, pero no. Esta debería haber quedado así. ¿Está? Pero esta montaña que hay de este lado, no hay ninguna montaña de este lado. Entonces no es simétrica respecto del eje Y. Y claramente no es simétrica respecto del origen. Porque, por ejemplo, este punto, si fuese simétrica respecto del origen, debería haber estado acá y no está. Entonces, simetría no tiene.